Mi amigo, ¿cómo estás? Espero que estés bien, querida amiga también. Vamos a responder una pregunta más en esta hora. ¿Dios me perdonará de mis pecados? ¿Dios me perdonará de mis pecados? Esta pregunta es muy importante porque muchos tienen miedo, ¿no? Algunos dicen, no, me fui demasiado lejos, creo que Dios ya no me va a perdonar. Entonces vamos a desarrollar el número 6, el tema número 6 de la fe de Jesús, lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Vamos a responder la primera pregunta, amigo. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? Vamos a 1 de Pedro 2.24. Busca en tu Biblia, estoy acá con mi Biblia. 2.24 de 1 de Pedro. Dice ahí el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos para justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Dos cosas, amigos. Gracias a Jesús y a su muerte, nosotros podemos ser salvos de nuestros pecados. Gracias al Señor Jesús y a su muerte. Pregunta número 2. ¿Cuánto cuesta la salvación? Busca en tu Biblia Romanos capítulo 3:24. ¿Cuánto cuesta la salvación, amigos? Vamos a leer el versículo 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta la salvación? Es gratis, es la respuesta. Es gratis, amigos, no cuesta nada, gracias a los méritos del Señor Jesucristo. Ahora, para obtener el perdón de Dios, ¿qué necesitamos hacer? Tres cosas, amigos. Primero, pregunta número 3 es esto: ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Eso es indispensable, amigo, para que tú y yo seamos perdonados de nuestros pecados. Aquí cuenta la historia de dos tipos de personas. Está en Lucas capítulo 18, del 10 al 14. Vamos a leer la historia para darnos cuenta cuál es lo primero que debe hacer todo pecador. Versículo 10 dice: dos hombres subieron al templo a orar. Dos hombres. Uno era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Y el fariseo, ¿cómo oraba? Dice que oraba de pie. Oraba de pie y decía, ¿no? De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese cobrador de impuestos que estaba ahí al otro lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Así estaba orando el fariseo. Pero más el cobrador de impuestos, de pie y a bastante distancia, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, mis amigos, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y el versículo 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado más bien que aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. ¿Quién salió justificado? El cobrador de impuestos, amigos. Lo primero es reconocer su pecado. Eso es indispensable, amigo, para poder ser perdonados. Primero, reconocer. Segundo, vamos a responder la pregunta número 4. ¿Qué sentimiento profundo debe experimentar el pecador? O sea, ¿qué sentimiento es indispensable para el perdón? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Busca ahí en tu Biblia para ver cuál es ese sentimiento indispensable para el perdón de Dios. Capítulo 2, versículos 37 y 38. Ahí dice: al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto decían las personas después que habían reconocido su pecado. ¿Qué haremos? Y entonces Pedro les responde, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ahí está la respuesta. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable?
La respuesta es arrepentimiento, querido amigo. Arrepentimiento. Ese es el segundo paso para el perdón de cualquier pecado. Arrepentirse. La tercera parte, o sea, el tercer paso. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Es la pregunta número 5. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Vamos a responder con estos salmos, buscando Salmos 32 del 3 al 5. Salmos 32 del 3 al 5. Ahí dice, amigos: mientras callé, se consumieron mis huesos, mientras estaba callado, en mi gemir todo el día, dice el salmista, porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano, o sea, el pecado que él tenía, ¿no? Se volvió mi verdor en sequedad de estío. Mi pecado te declaré, y ahí viene la resolución, ¿no? Y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando él confesó su pecado a Jehová, no al padrecito, no al papa, no a un líder de iglesia, sino a Jehová, entonces él se sintió bien. Por eso la pregunta es: ¿qué se debe hacer con los pecados? Confesarlos a Dios. Esa es la respuesta: confesarlos a Dios. Este es el tercer paso, amigos, para ser perdonados de nuestros pecados. Y ahora vamos a la siguiente parte. ¿Cómo nos perdona Dios, amigos? ¿Cuál es esa dulce seguridad del perdón de Dios? Isaías capítulo 1 versículo 18, para responder: qué maravillosa transacción ofrece Dios cuando ya confesamos nuestros pecados. Qué maravillosa transacción ofrece Dios. Vamos a buscar Isaías 1, 18. Busca en tu Biblia. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid, dice Dios, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué bonito. Por eso, qué maravillosa transacción ofrece Dios: lavarnos y purificarnos. Lavarnos y purificarnos. Eso solamente puede hacer Dios. Y la última pregunta: ¿cuán completo es el perdón de Dios? Isaías 43, 25, dice ahí: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, Esto debe quedar bien claro en nuestra cabeza. ¿Cuán completo es el perdón divino? Es total, amigos. Él nos perdona totalmente de cualquier pecado que nosotros podamos haber cometido durante esta vida. Dios quiere perdonarnos de todo pecado. ¿Qué debo hacer conociendo todas estas verdades? ¿Arrepentirme de todo corazón? Amén, si dice sí. ¿Confesar todos los pecados? Amén. ¿Experimentar la conversión? Esa conversión solamente va a depender de usted, si usted sigue todos los pasos que hemos estudiado en esta hora. Quiero orar una vez más por ti, amigo, y porque la salvación, el perdón está en nuestras manos. Solamente usted tiene que tomarlo, nada más, porque Jesús ya pagó el precio del pecado, que es la muerte. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Nos anima, Señor, a confesar nuestros pecados, reconocer primero, luego arrepentirnos y después confesarte. Esos son los 3 pasos para recibir tu perdón, tu misericordia, tu salvación. Ayúdame, amigo, mi amiga, que haga esa decisión, porque a veces es difícil tomar ese tipo de decisión, Señor, entregar nuestra vida a ti. Que tu Espíritu siga trabajando en nuestros corazones. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga hoy, amigo, y toma esa linda decisión de confesar tus pecados, y Jesús está dispuesto a perdonarte. No importa lo más terrible que hayas hecho, Jesús nos perdona todo pecado. Pero ya sabes los pasos que tienes que seguir. Hazlo ahí donde estás, en el lugar donde te encuentras. No necesitas a veces ni ir a la iglesia. Después ya puedes ir a la iglesia. Dios te bendiga hoy.